Bienvenidos diplomantes a su tercera sesión de esta experiencia de aprendizaje, lenguaje y comunicación. Como en uno de los primeros videos les había yo comentado, en esta sesión vamos a abordar el tema de los proyectos didácticos. Quiero recordarles que nosotros trabajamos para 4 grandes propósitos de toda la educación básica. Llámese la educación básica, preescolar, primaria y secundaria, porque aún estamos con el programa y el plan de estudio 2011. 4 grandes propósitos que responden a su vez a 6 propósitos de la enseñanza del español en educación primaria. Dicho esto, vamos a recordar las 4 competencias comunicativas que mencionamos en la sesión anterior. La primera, recuérdenla, emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender. La segunda, identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones comunicativas. La tercera, analizar la información y emplear el lenguaje para la toma de decisiones. Y la cuarta, valorar la diversidad lingüística y cultural de México. Como recordarán, el enfoque competencial nos permite saber que cada asignatura, y en este caso muy particular la asignatura de español, desarrolla 4 competencias comunicativas, las cuales en cada uno de los niveles de educación básica y cada uno de los grados de educación primaria contribuyen al gran desarrollo que en el perfil de egresos se verá cómo se alcanzaron o no. Dicho esto, revisemos el enfoque didáctico. Si recuerdan que el enfoque didáctico del español desde el programa de estudio 2011 es comunicativo, funcional y sociocultural basado en las prácticas sociales del lenguaje. ¿Qué son las prácticas sociales del lenguaje? Bueno, pues ustedes recordarán también que hablamos sobre habilidades lingüísticas, hablar, leer, escribir, reflexionar sobre la lengua, y ellas todas en uso cuando nosotros estamos ante una situación comunicativa son las prácticas sociales del lenguaje. Entonces, cuando hablamos de un proyecto didáctico, siempre vamos a estar con un enfoque muy claro que tenga que ver con lo comunicativo, que comunique el niño, algo que le sirva, es decir, que sea funcional, y sociocultural en su contexto, a donde está, basándonos en las prácticas sociales del lenguaje. Las prácticas se agrupan en 3 ámbitos: el ámbito de estudio, el ámbito de literatura y el ámbito de participación social. La metodología de la asignatura de español es por proyecto didáctico y también a través de las actividades permanentes. Dentro del trabajo del proyecto didáctico tenemos siempre que tener en cuenta los aprendizajes esperados, los temas de reflexión y las producciones para el desarrollo del proyecto, así como el producto final. ¿Por qué el producto final? Bueno, porque es la punta del iceberg que hablábamos en la primera sesión, entonces habrá que tener también muy en cuenta el producto final. De acuerdo con el Plan y Programa de Estudios 2011, el proyecto didáctico, ¿qué es? Bueno, pues son actividades planificadas que involucran secuencias de acciones y reflexiones coordinadas e interrelacionadas para alcanzar los aprendizajes esperados que, en el caso de la asignatura de español, favorecerán el desarrollo de las competencias comunicativas. ¿Qué procesos propicia? Bueno, pues propicia procesos cognitivos, valorales, actitudinales e interaccionales. Y las etapas del proyecto tienen que ver con el inicio, la preparación, el desarrollo, el cierre o la socialización, así como la evaluación, que esta se da durante los 3 momentos. Recuerden que nuestra evaluación es una evaluación formativa durante el proyecto, durante el proceso, al inicio y también al final. Ahora, hablemos del proceso de conformación de un proyecto. Se parte de un objeto de interés común bajo la conducción de nosotros como docentes. Analizamos conocimientos previos a través de preguntas detonadoras, recabamos la información, ponemos esa misma información en común, los niños reelaboran, reconstruyen y movilizan sus saberes. Se propicia la generación de nuevos aprendizajes y se generan los productos finales. Mucho tiempo se ha pensado que en el trabajo por proyectos el papel del docente se ve reducido mientras que el del alumno se incrementa, por lo que en algunos casos los profesores han optado por dejar a los niños hacer por sí mismos lo que deseen, reduciendo al mínimo su intervención. El trabajo por proyectos en la asignatura de español conlleva un papel distinto, tanto para el docente como para el alumno, que en los hechos es más demandante para los profesores y productivo para el grupo. Los proyectos, como lo dijimos en la primera sesión, son como iceberg. El producto es lo que se ve
los conocimientos, habilidades, actitudes y valores puestos en práctica y las prácticas sociales del lenguaje, función del texto y aprendizajes esperados, acompañados de los temas de reflexión y las actividades para la reflexión sobre el sistema de escritura, sobre todo para primero y segundo. Entonces, como podemos ver, no es nada sencillo, es un trabajo complejo. ¿Por qué se elige el trabajo por proyectos en la asignatura de español? Esa es una pregunta que muy cotidianamente nos hacemos. Quizá en el 2018, que vamos a abordarlo más adelante, es cierto que ya no se enuncia como tal el proyecto didáctico, pero quienes pudimos trabajar con el Plan 2011 y desarrollar proyectos didácticos, conocemos la valía de esa metodología. Entonces, hoy vamos a recordar por qué elegirlo por encima de solo el desarrollo de contenidos aislados. En primer lugar, porque se busca contextualizar la lectura y la escritura, tal como sucede en la sociedad, y el trabajo por proyecto didáctico lo facilita. Recordemos que nosotros hacemos una transposición didáctica de lo que sucede en la sociedad al aula. Simulamos, es cierto, nunca lo vamos a hacer tal cual sucede en la calle, pero hacemos ese acercamiento tal cual sucede en la calle, haciéndolo pertinente con nuestro trabajo pedagógico. Tradicionalmente en la escuela la lectura y la escritura son objetos de enseñanza que existen únicamente en función de un propósito escolar. A través del trabajo por proyecto se busca lograr que los alumnos aprendan a leer y escribir con fines comunicativos y comprendan los usos sociales de la lengua. ¿Cómo hacer entonces para que la lectura y escritura cumplan propósitos tales como informarse, conocer otras realidades, resolver problemas prácticos como lo hacen fuera de la escuela? Una respuesta que se ha encontrado es la organización del trabajo por proyectos, los cuales vinculan objetivos de enseñanza con actividades que tienen sentido para los niños. En síntesis, el trabajo por proyectos en los programas de español deben de tener un qué, un para qué y un cómo. El qué tiene que ver con el propósito del proyecto y su práctica social del lenguaje. El para qué, lo que van a aprender con el desarrollo del proyecto y los aprendizajes esperados. El cómo, secuencias didácticas y actividades del proyecto. ¿Qué orientaciones se le pueden dar a un buen docente? Porque a un mal docente ni lo incluimos en el trabajo por proyecto didáctico. Considerar las necesidades formativas de los alumnos, es decir, hay que realizar una exploración de conocimientos previos. Hay que planificar la evaluación durante todo el proceso, pues estamos hablando de esa evaluación formativa y permanente. Hay que considerar el tiempo de cada actividad y del proyecto en general para atender los propósitos requeridos. Hay que utilizar los materiales didácticos necesarios, previstos desde la planificación, libros del rincón, recursos disponibles como internet, etc. Y considerar la flexibilidad en cuanto a los contenidos y estrategias que se desarrollen para resolver las situaciones inmediatas. Mucho nos ha pasado que nosotros llevamos una planeación y vamos a hablar sobre la mariposa. El proyecto didáctico puede ser sobre el desarrollo de la mariposa. Pero el día que llegamos a la comunidad, da la casualidad de que las chicatanas salieron de sus hoyitos porque un día antes llovió. A los niños no les va a interesar nada de la mariposa. Y entonces tendríamos nosotros que reconsiderar si verdaderamente queremos desarrollar nuestra actividad o algo que está referido a los intereses de los niños. También es importante que se informe a los alumnos sobre el propósito y las acciones de las actividades, es decir, qué es lo que van a elaborar como producto del lenguaje, por qué lo vamos a hacer, mencionar la utilidad, claro, el tiempo con el que se cuenta para realizarlo y la manera en que se espera que la participación de ellos se desarrolle en el transcurso del proyecto. Por todo lo dicho, es importante que al inicio del proyecto se dedique un tiempo para informar a los alumnos sobre los aspectos comentados y conocer sus opiniones, sugerencias y comentarios con respecto a los planes que se tienen. Cuando un niño ya sabe trabajar el proyecto didáctico, y eso sucede desde primer grado, pregunta cuál va a ser el proyecto de esta semana o cuál es el propósito de este proyecto. Y eso te habla de que su docente verdaderamente ha desarrollado la metodología. Hablemos de la planificación en sí del proyecto. ¿Qué elementos vamos a considerar? Primero tenemos que tener en perspectiva que práctica social del lenguaje y el para qué, los aprendizajes esperados. Es decir, los propósitos del proyecto. Tú acuérdate que el proyecto tiene dos tipos de propósitos: comunicativo,
y didáctico. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando escogemos el proyecto que vamos a trabajar para saber qué es lo que los niños tienen que aprender a comunicar y cuál es la intención didáctica del proyecto. Qué actividades vamos a desarrollar, porque ellas son las que van a contribuir en el desarrollo de microcompetencias a las macrocompetencias, los tiempos, el recurso didáctico, la evaluación. Y bueno, tenemos muy en cuenta la evaluación, y sé que lo estamos mencionando varias veces, porque de pronto el buen docente llega a olvidar el propósito del proyecto y también con ello llega a olvidar la evaluación del mismo. Vamos a poner unos ejemplos en los que las diapositivas van a hablar por sí solas y vamos a poderlas ir mostrando, en donde ustedes puedan ir viendo qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Los componentes curriculares que vamos a utilizar los vamos a hablar en el formato de planeación que les voy a presentar a lo largo de la sesión. Pero, ojo, sí tenemos que tener en cuenta siempre el bloque, que son los aspectos curriculares o los componentes curriculares necesarios y generales. Bloque, ámbito, práctica social, tipo de texto, aprendizajes esperados, temas de reflexión y los elementos que nos hablarán de los aspectos gramaticales. Quiero recordarles que la educación primaria aborda la gramática, pero no todo el campo de la gramática como años anteriores. Aborda los aspectos sintácticos y los aspectos ortográficos y semánticos de toda la gramática. No se especializa o no quiere generar niños especialistas en gramática, pero sí que puedan dominar aspectos sintácticos, semánticos y ortográficos de nuestra lengua. Entonces, como les decía, vamos a ir proyectando esas diapositivas a lo largo de la sesión, donde les voy a presentar los ejemplos de ese proyecto didáctico y qué es lo que tenemos que ir teniendo en cuenta. Para ello nos vamos a ver en esta sesión virtual, donde podremos generar preguntas también y se habrá su momento de respuestas al respecto de esta planeación. Tenemos que formalizarlo en un organizador que contenga los componentes didácticos y es necesario orientarnos siempre en el programa de estudio. Este está bastante trabajado, pero es el que nos debe de orientar. Yo sé, como se los dije en la primera sesión, de seguro que en línea o en las redes habrá proyectos ya elaborados, pero cuando nosotros lo leemos, a veces nos damos cuenta que está fuera de contexto. Si está fuera de contexto, ya está yendo en contra del enfoque de la asignatura. Entonces, tenemos que recordar que este es nuestro producto final, es el que nos representa el 40% de la calificación del módulo, y entonces, bueno, tendremos que tener mucho cuidado para planearlo. Dicho esto, bueno, pues como cada semana quiero desearles una excelente sesión y un magnífico fin de semana.